Buenas tardes, hoy es miércoles 16 de enero del 2013 y vamos a desarrollar parte de los contenidos de matemáticas de esta segunda evaluación. Para el nivel 2 vamos a ver hoy el tema de geometría del plano. El punto, la recta y el plano. La geometría es la parte de las matemáticas que estudia las propiedades y las medidas de las figuras en el plano o en el espacio. El punto sería un elemento geométrico adimensional, es decir, que no tiene dimensiones ya que carece de longitud, anchura y profundidad. Por eso adimensional. Se puede nombrar por letras mayúsculas como puede ser P, A, mayúscula o C mayúscula. La recta, sin embargo, sería la sucesión infinita de puntos en una determinada dimensión. La nombraremos por R minúscula, S, T. El plano sería el ente bidimensional que contiene infinitos puntos y rectas, es decir, va a estar contenido en dos dimensiones. Lo nombraremos por letras del alfabeto griego como puede ser alfa, beta, etc. Los segmentos, operaciones con segmentos. Lo primero vamos a comenzar definiendo qué es un segmento. Sería una porción de recta que quedaría limitada por dos puntos, es decir, tiene principio y final. La recta sería limitada, sin embargo el segmento tiene límite. Generalmente se nombra con dos letras mayúsculas con una barra encima, es decir, el segmento. La suma de segmentos tiene como resultado otro segmento. Si sumamos los segmentos AB y CD, tendríamos una recta R. Y con ayuda de un compás señalaríamos sobre el primero un segmento AB. Sobre la recta primero señalaríamos un segmento AB. Y a continuación, desde el extremo B de este primer segmento, señalaríamos el segmento CD. Por lo tanto, tendría como inicio el comienzo del primer segmento y como final el final del segundo. Resta de segmentos. Se dibuja en la recta R el segmento AB y luego sobre este señalamos el segmento CD. De esta manera coincidiría que el extremo C con el extremo A del segmento. El resultado sería, el segmento resultante se nombraría como DB. Multiplicación de un segmento por un número natural. En este caso se va a multiplicar el segmento tantas veces como diga el número. 2 veces. Si fuese 4, 4. Bueno, es muy importante que sepamos la posición relativa de dos rectas. En función de su posición relativa, es decir, cómo quedan situadas entre sí, podemos hablar de rectas coincidentes si comparten todos sus puntos, es decir, podríamos hablar casi que es la misma recta. Podríamos decir que se trata de rectas secantes si se cortan y comparten un único punto. Y dentro de este grupo, es decir, dentro de las rectas secantes, podemos hablar de rectas perpendiculares en caso de que al cortar se formen un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Estas serían rectas secantes, estas también, pero en este caso son perpendiculares porque la recta S es perpendicular respecto a la R, ya que forman ángulos de 90 grados. Sin embargo, también podemos encontrar rectas que queden oblicuas. Encontraríamos rectas paralelas que quedarían en el mismo plano, pero no se llegarían a cruzar en ningún punto, ya que sus puntos quedarían paralelos, es decir, las rectas quedarían de manera paralela y no llegarían a cruzarse ni tener ningún punto en común. También podemos hablar de la posición relativa de una recta respecto a un plano. Si por ejemplo una recta denominada R y un plano denominado alfa tiene un punto común, entonces se dice, al igual que habíamos dicho antes con las rectas, que son secantes.
Si al cortarse forman un ángulo de 90 grados, diremos que además de secantes son perpendiculares. Podemos decir que una recta y un plano son paralelos si no tienen ningún punto en común. Es decir, no llegan a cortarse, no llegan a cruzarse en ningún momento. Si, por ejemplo, una recta tiene todos sus puntos contenidos en un determinado plano, diremos que esa recta queda contenida en ese plano. También podemos hablar de posición relativa de los planos. Se puede decir que los planos pueden ser secantes si tienen en común todos los puntos de la recta R. Por ejemplo, dentro del tipo secante podemos hablar de perpendiculares si además forman un ángulo recto al cortar. Si dos planos quedarían, al cortarse, forman ángulos de 90 grados. Puede suceder, al igual que hemos visto con las rectas y con las rectas relativas a planos, que no lleguen a cortarse en ningún punto, entonces serían paralelos entre sí. Los planos quedarían paralelos entre sí si no comparten ningún punto. Bueno, vamos a ver un punto que debemos conocer, es el que corresponde a la clasificación de ángulos. Es importante que aprendamos estos contenidos, puesto que pueden ser preguntas que aparezcan tanto en el examen de la segunda evaluación como en el examen global de fin. El ángulo es la parte del plano que queda comprendida entre dos semirrectas que parten de un punto común que se denomina vértice. Es decir, por ejemplo, este sería el vértice, una semirrecta, otra, y este sería el ángulo, o este sería el ángulo entre esta y esta. Vamos a utilizar una serie de herramientas para medir y construir ángulos. Suelen tener forma semicircular, en ocasiones un círculo completo, y se denominan transportadores. Este sería el transportador convencional. Entonces aquí ponemos esta crucecita que aparece, lo pondremos sobre una semirrecta, justo al lado del vértice, y vemos la combinación de la otra semirrecta, y si por ejemplo se cruza aquí, pues el ángulo formado sería de unos 50 grados. También podemos encontrar un transportador completamente circular. Bueno, esta herramienta nos va a servir para medir los ángulos, y en función de la medida que tenga, vamos a clasificar los ángulos en agudos, cuando su amplitud, es decir, su apertura es inferior a 90 grados, es decir, si la apertura es menos que un ángulo recto, hablaremos de ángulos agudos. Si la apertura es exactamente igual a 90, es decir, la amplitud será de un ángulo recto y denominaremos ángulo agudo. Los ángulos obtusos tendrán una amplitud mayor que 90 y menor que 180, es decir, los obtusos quedarían comprendidos entre 90 y 180 grados. Los llanos tienen una amplitud exactamente de 180 grados. Cuando hablamos de amplitudes mayores a 180 grados, hablamos de ángulos convexos. Mientras que si la amplitud es inferior a 180, diremos que los ángulos son convexos. En este caso, incluiría por lo tanto a los ángulos agudos y obtusos. También podemos clasificar los ángulos en función de su posición respecto a otros ángulos. Es decir, puede pedirnos en el examen que clasificamos los ángulos según su medida, en cuyo caso tendríamos que mencionar agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo y convexo, junto a una breve explicación y un dibujo sencillo. O puede ser que nos pregunten cuál sería la clasificación de los ángulos en función de la posición respecto a otros ángulos. Los ángulos se consideran suplementarios cuando dos ángulos suman 180 grados. Se dice que son opuestos por el vértice cuando tienen un vértice común y sus lados son semirrectas opuestas. Es decir,
Aquí aparecerían ángulos opuestos por el vértice. El vértice sería en común y sus lados serían semirectas que quedarían opuestas entre sí. Podemos hablar de ángulos consecutivos cuando tienen el mismo vértice y un lado en común. Este sería el lado común y este sería el vértice. Hablaremos de ángulos adyacentes cuando los lados que no sean comunes formen una línea recta. En este caso tenemos este ángulo 2 y este ángulo 1, uno en rojo y otro en azul, y tenemos un lado común a ambos, que sería la semirrecta A. Bueno, pues esta semirrecta formaría, o este lado formaría una línea recta y por lo tanto decimos que son adyacentes. En este caso, además de adyacentes, serían consecutivos y suplementarios. Repasamos que eran consecutivos y suplementarios. Consecutivos cuando tienen el mismo vértice y un lado en común, entonces tendrían el mismo vértice y este lado en común. Y suplementarios cuando suman 180 grados, es decir, entre el ángulo 1 y el ángulo 2, el ángulo 1 se consideraría llano, se consideraría obtuso, y el ángulo 2 se consideraría agudo. La suma del ángulo 1 más el ángulo 2 formarían 180 grados, por lo tanto serían suplementarios y a su vez ángulos llanos. Hablamos del lugar geométrico cuando decimos el conjunto de puntos que cumplen una determinada condición que únicamente pueden cumplir. Vamos a ver una serie de lugares geométricos que debemos conocer. Uno de ellos sería la mediatriz de un segmento. La mediatriz de un segmento sería una recta perpendicular, es decir, que forme 90 grados, que forme el ángulo de 90 grados respecto a dicho segmento, y sería trazada por su punto medio. Por lo tanto, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan, es decir, que se encuentran a una distancia equivalente a la misma distancia de dos puntos fijos. Tenemos el segmento AB. Para trazarla, tenéis aquí un vídeo explicativo que podéis consultar. Para trazarla, simplemente pincharíamos con el compás, con la parte metálica del compás, aquí, y trazaríamos un arco de esta manera. Lo único que debemos tener en cuenta es que la amplitud del compás debe ser ligeramente superior a la media del segmento. Si está en la mitad del segmento, pues un poquito más. Entonces trazaríamos este arco arriba abajo con la parte donde se encuentra el grafito, es decir, la parte que dibuja. Ahora vamos a realizar la operación inversa, es decir, vamos a pinchar aquí con la parte metálica, con el punzón de compás, y con la parte que dibuja, la parte de grafito, donde se encuentra la mina, vamos a trazar un arco con la misma amplitud que el anterior. Vemos que ambos arcos los debemos trazar teniendo en cuenta que se cruzarán por encima del segmento y en la parte inferior del segmento. Estos van a ser los puntos sobre los que voy a trazar un segmento perpendicular o una recta perpendicular al segmento dado. Es decir, desde aquí a aquí trazo una recta y vemos que el segmento me quedaría dividido en dos partes iguales por una recta perpendicular a este segmento. Sería la mediatriz de este. La bisectriz de un ángulo sería la recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Sería el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados. Tenéis aquí un vídeo explicativo que podéis consultar y en el que viene explicado gráficamente cómo se traza la bisectriz. Si tenemos un ángulo, debemos pinchar
con la parte puntiaguda, la parte de punzón, sobre el vértice de este ángulo, con una apertura, no es necesario que sea muy grande, pero tampoco muy pequeña, puesto que dificultaría la tarea y daría lugar a errores. Entonces trazamos un ángulo, un arco tal que por aquí, hacemos este trazado con la parte que colorea y aquí pinchamos y con una abertura similar trazaríamos este arco. Con la misma abertura pincharíamos aquí y trazaríamos este otro arco. Entonces aquí vamos a hacer un punto de cruce. Este punto de cruce lo vamos a unir con el vértice y trazaremos una recta. Esta recta va a dividir el ángulo en dos partes iguales, es decir, si por ejemplo este ángulo fuese de unos 30 grados, quedarían dos ángulos, por un lado 15 y por otro lado otro exactamente igual de 15. La circunferencia sería el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado. Es decir, dentro de donde se pincha con el compás, se traza la circunferencia, siendo el punto desde el punzón del compás hacia donde se pinta, es decir, hasta el bracito, el radio. El doble del radio sería el diámetro. Vamos a ver a continuación los polígonos. Los polígonos serían superficies planas que quedan encerradas dentro de un entorno, es decir, que estaría formado por segmentos rectos unidos en sus extremos. Se clasifican según el número de lados. Si tienen 3 se denominan triángulos, si son 4 cuadriláteros, 5 pentágonos, 6 hexágonos, 7 heptágonos, 8 octógonos y así sucesivamente. Los polígonos se pueden clasificar a su vez como en función de los ángulos. Diremos que son convexos cuando todos los ángulos internos, hablamos de ángulos internos, respecto a esto, miden menos de 180 grados. Y cóncavos, si al menos uno de ellos mide más de 180 grados. Este sería un ángulo interno superior a los 180 grados. Por lo tanto, este sería un polígono cóncavo, mientras este sería un polígono convexo. Podemos clasificarlos también en función de sus lados y sus ángulos. Diremos que existen polígonos regulares, todos sus lados y ángulos son iguales, este sería un ejemplo, y polígonos irregulares, si sus lados y ángulos son desiguales. Otra de las preguntas que debemos saber, porque puede aparecer en un examen, serían los elementos de un polígono. En un polígono regular se pueden encontrar los siguientes elementos. El lado sería cada uno de los segmentos que limita el polígono. El segmento AB, el segmento CD, es decir, un lado, otro lado, otro lado. El vértice es el punto donde se unen los lados. Un vértice, otro vértice, otro vértice, 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 vértice. La diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, aquí a aquí. O de aquí a aquí. Y un polígono. Centro es el punto que se encuentra a la misma distancia de todos los vértices. El radio es la distancia entre el centro del polígono y cada uno de sus vértices. La apotema es la distancia entre el centro del polígono y el punto medio de cualquiera de sus ángulos. Al unirse el centro del polígono, con cada vértice se forma una serie de triángulos. La altura de estos se llama apotema. Tenemos un hexágono. En un hexágono regular, los triángulos internos que forman el polígono serían triángulos equiláteros
Y si trazo la altura de uno de ellos, doy con la apotema. En el caso de un hexágono regular, el lado y el radio miden lo mismo, y por Pitágoras podría calcular la apotema. Sabemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el lado más largo del triángulo al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Además hay dos tipos de ángulos en los polígonos regulares. Tendríamos un ángulo central, que sería el ángulo formado por dos radios consecutivos. Lo denominamos como alfa y será 360, que es el número de ángulos que equivale a una vuelta completa entre el número de lados del polígono. El ángulo interior o ángulo de un polígono sería el formado por dos lados contiguos del polígono. Sería beta, sería 180 por n-2 partido n. Suma de los ángulos de un polígono. La suma de los ángulos de un triángulo es 180. La suma de los ángulos de un polígono de n lados es 180 por n-2. Triángulos. La suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180. Vamos a ver ahora tipos de triángulos en función de sus ángulos. También son conceptos que debemos tener claro. El triángulo rectángulo sería un triángulo con un ángulo recto. Aquí vemos que el ángulo entre el lado A y el lado B sería un ángulo de 90 grados, por lo tanto sería el ángulo recto. Esto sería un cateto, esto sería otro cateto, y este lado más largo sería la hipotenusa. En los triángulos rectángulos es donde se cumple el teorema de Pitágoras. Acutángulo sería triángulo con tres lados agudos. Este de ángulos formaría menor de 90 grados, este tendría también menor de 90 grados y este lo mismo. Obtusángulo sería un triángulo con un ángulo obtuso, es decir, un ángulo superior a 90 grados. En este caso, este ángulo superior a 90 grados y dos ángulos agudos. Tipos de triángulos según sus lados. Vamos a diferenciar triángulos equiláteros. Entonces, la longitud de sus lados, de sus tres lados es la misma. Triángulos isósceles, cuando tiene dos lados iguales. Lado igual a este. Y este quedaría como lado desigual. El escaleno sería un triángulo cuyos tres lados son desiguales. Es decir, miden distinto. También debemos conocer los puntos notables de un triángulo. La altura de un triángulo es el segmento que quedaría trazado desde un vértice hasta su lado opuesto o su prolongación. Es decir, no siempre tiene que trazarse hasta su lado opuesto, sino que puede ser la prolongación de este lado opuesto. Quedaría perpendicular a este lado. Es lo que siempre hay que tener en cuenta. Lo podemos trazar usando la espada y el cartón. El punto de cruce de las tres alturas en un triángulo sería el ortocentro. Esta sería la altura de un triángulo. Sería el vértice respecto a su lado opuesto. Si trazo una recta perpendicular, sería la altura. En este caso, quedaría por aquí la altura. Y en este caso, quedaría. La mediana de un triángulo es el segmento que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto. El punto donde se van a cruzar las tres medianas de un triángulo es lo que se denomina baricentro. Entonces, si yo trazo un segmento que une el punto, es decir, el vértice con el punto medio del lado opuesto, si este lado, por ejemplo, midiese 4 centímetros, pues lo trazaría desde el vértice hasta el punto medio, es decir, hasta los 2 centímetros. No tiene por qué quedar perpendicular como vemos.
Desde este vértice se trazaría el punto medio del lado opuesto. Pues quedaría, si este lado midiese 2 centímetros y medio, pues iría hasta 1,25 centímetros. El punto, la distancia del baricentro a un vértice es igual a 2/3 de la mediana que pasa por el vértice. Bueno, es cuando se traza y se dibuja, es cuando se puede comprobar. La mediatriz de un triángulo, hemos visto antes la mediatriz de un segmento, pues sería exactamente lo mismo, pero para cada uno de los lados. Es decir, sería la recta perpendicular a un lado y que pasa por el punto medio de dicho lado. El punto donde se van a cruzar las tres mediatrices se llama circuncentro. Es decir, yo aquí simplemente, si quiero hacer la mediatriz de este lado, lo haríamos con el compás, trazaríamos un arco con una amplitud ligeramente superior a la mitad del segmento, trazaríamos otro arco y donde se cruzasen haríamos la mediatriz. Donde lo teníamos por ahí. Bueno, esto sería la mediatriz. Entonces, igual que se pueden trazar las mediatrices para un segmento determinado, se puede trazar las mediatrices para cada uno de los lados de un triángulo. Donde se crucen estas tres mediatrices será el circuncentro. La bisectriz, igual que trazamos la bisectriz para ángulos, podemos trazarlo para cada uno de los tres ángulos de un triángulo. Sería la semirrecta que divide su lado opuesto en dos partes iguales. La bisectriz de un ángulo sería la semirrecta que divide a su lado opuesto en dos partes iguales que son proporcionales a los dos lados. El punto donde se cruzan las tres bisectrices se llama un centro. Si veis este vídeo, podéis ver los puntos notables del triángulo. Sería un vídeo explicativo. Cuadriláteros. Los cuadriláteros son los polígonos de 4 lados. Encontramos el trapecio, que sería un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos. Lado paralelo, lado paralelo. Estos dos no serían paralelos. El trapezoide sería un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo. No hay ninguna estructura de simetría. El paralelogramo sería un cuadrilátero que tiene sus lados paralelos 2 a 2. Es decir, el lado de AB sería paralelo al de C y el que va CB sería paralelo al DA. Rombo sería un cuadrilátero que tiene lados iguales y ángulos iguales 2 a 2. El rectángulo sería un cuadrilátero que tiene todos sus ángulos rectos. El cuadrado sería un cuadrilátero que tiene 4 lados y ángulos iguales. Circunferencia y círculo. La circunferencia es el conjunto de puntos del plano que está a la misma distancia de otro punto llamado centro. Es decir, este punto se va a situar a la misma distancia del centro que este punto, que este punto. Por eso se tratan con una amplitud concreta mediante un compás. La distancia de esos puntos del plano al centro es una constante llamada radio. El perímetro, es decir, la longitud de la circunferencia, lo podemos calcular mediante una fórmula, 2πr, que sería el doble del producto de su radio por el número pi, que es 3,14159, y una serie de decimales. Se trata de un número irracional, es decir, tiene una serie de decimales infinitos que no son periódicos. El círculo es la parte del plano contenida dentro de la circunferencia. Es decir, la circunferencia sería el perímetro, la parte que queda por fuera, mientras que el círculo sería el área o la parte que queda por dentro. El círculo se hallaría mediante la fórmula pi r cuadrado, es decir, el número pi por el radio al cuadrado. Perímetros y áreas. El perímetro de un polígono es la medida de su contorno y se calcula sumando las longitudes de sus lados. El área es la medida de la superficie encerrada en ese perímetro. El área de un polígono regular es igual al perímetro por la apotema, dividido entre 2. Y el área sería igual a P por A, perímetro por apotema, entre 2. Para hallar el área de un polígono regular, deberíamos descomponer
este polígono los distintos polígonos cuyas áreas sí que sepamos calcular. Es decir, si lo forman un triángulo y un cuadrado y un rectángulo, pues en base a ello lo podríamos calcular. Áreas de las principales figuras del plano. Sobre todo hay una serie de figuras que, por ejemplo, el triángulo, el área sería base por altura partido por 2. El área del paralelogramo sería base por altura, siendo la altura esta, que es perpendicular. El cuadrado sería lado por lado, o lo que es un lado al cuadrado, ya que el lado es el mismo. El rombo sería diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Vemos que, por ejemplo, en un rectángulo, las diagonales, la diagonal mayor sería la altura y la diagonal menor sería la base, pues lo dividimos entre 2, puesto que estos 4 triángulos que quedan coloreados, que no forman parte del rombo, equivaldrían al rombo, con lo cual sería la mitad. El trapecio sería base menor más base mayor, todo ello multiplicado por h y partido por 2, es decir, base más base por altura partido por 2. Un polígono regular sería perímetro por apotema partido por 2, o A por N partido por 2. Nos quedamos con esta fórmula, perímetro por apotema partido por 2. El círculo es pi r cuadrado, siendo pi el radio, en este caso 3, siendo pi 3,14 y r el radio, que lo debemos elevar al cuadrado. Un sector circular sería pi por r al cuadrado por el ángulo determinado que nos pidan, 360, un ángulo sobre el total de la circunferencia, que serían 360 grados, y la parte correspondiente al área del círculo que vamos a hallar, es decir, el sector circular. La corona circular sería si un círculo mayor contiene dentro un círculo menor, entonces restaríamos, multiplicaríamos pi, es decir, obtendríamos factor común y restaríamos los radios alternados. Sería pi r cuadrado menos pi r cuadrado. Por lo tanto, como pi es lo mismo, podemos sacar factor común y quedaría pi por r, abrimos paréntesis, por r al cuadrado, r mayúsculo al cuadrado menos r minúsculo al cuadrado. Es decir, el radio al cuadrado del círculo grande menos el radio al cuadrado del círculo pequeño. Dice, calcula el área de una corona circular cuyos radios miden 6,7 y 5,5 metros respectivamente. Entonces, sabemos que el círculo grande va a tener un radio de 6,7 metros, mientras que el círculo pequeño va a tener un radio de 5,5 metros. Podemos hallar el área del círculo grande y restarle el área del círculo pequeño, o sacar factor común a pi, es decir, pi por r al cuadrado, es decir, por 6,7 al cuadrado, que sería el radio del círculo grande, menos el área del círculo pequeño, es decir, 5,5 al cuadrado. Si lo multiplicamos por pi, quedaría un resultado de 45,99 metros cuadrados. Al ser un área, la superficie se expresa en metros cuadrados. Calcula el área de un rombo cuyas diagonales miden 8 y 10 centímetros respectivamente. Tenemos una diagonal menor, que mide 8 centímetros, y la diagonal mayor mide 10. Las multiplicamos entre sí, iríamos 8 por 10, que sería 80, entre 2, sería 40 centímetros cuadrados. Bueno, con esto me despido y nos vemos la semana que viene.